Muchas gracias, Diana. Bueno, pues muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a su biblioteca universitaria y en concreto a este espacio violeta que no sé si ya conocían o lo están descubriendo ahora por primera vez. Por si fuese así, si me permiten quienes van a protagonizar esta charla conversatorio y por contextualizar un poco el espacio donde nos encontramos y el por qué es sumamente pertinente celebrar un evento como este aquí, que espero que sea el primero de muchísimos más. Cuenta con ello. Bueno, pues el Espacio Violeta surge en el año 2019 y surge precisamente a demanda del alumnado. O sea, el personal que está en primera línea, mis compañeras de préstamo, detectaron esa necesidad por parte del alumnado de encontrar agrupados todos los documentos que versaran sobre feminismo, estudios de género, comunidades LGTBIQ+, etc., ¿no? En lugar, como solemos hacer quienes nos dedicamos a la biblioteca, de colocarlos en función de la materia de que era tratado ese tema, ¿vale? A raíz de ahí y de estas cuestiones que ocurren a veces en la vida, ¿no? Que hay confluencias de factores que propician el nacimiento de espacios como este, tuvimos conocimiento de que el Centro de Documentación del Instituto Canario de Igualdad iba a cerrar sus puertas y, por lo tanto, estaba deshaciéndose de su fondo. Al tener conocimiento de esto, pues contactamos con el instituto y empezamos a cotejar los documentos que tenían con los que teníamos en la biblioteca, que tenemos un fondo bastante importante, de hecho, el más importante dentro de la red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres a las que pertenecemos, es el más importante por volumen y por las características y títulos que tiene el fondo. Y lo que hicimos fue incorporar unos 2000 títulos, sobre todo pertenecientes a informes, de esos que no consigue de otra manera si no es a través de un instituto. Y ya como, bueno, no nos íbamos a quedar ahí, dijimos, bueno, ya que estamos sacando de las estanterías ese fondo para colocarlo, como nos pedía el alumnado, en un espacio concreto de la biblioteca, pues dijimos, ¿por qué no hacer un catálogo violeta? Y ya facilitamos, como había que cambiarle la etiqueta que ustedes ven en el lomo de los libros y que se llama tejuelo, por uno que identificara cuando alguien lo devolviera que iba a estar aquí, pues hicimos ese catálogo violeta facilitando la localización de ese fondo. ¿Dónde colocarlo? Pues qué mejor espacio que este, que está enmarcado. Esta de aquí le invito a que la vean después. Hay una escultura, las dos son de Ana Luisa Benítez. De Ana Luisa Benítez, la que está aquí es la calma y la que ven desde el exterior del espacio es la lectora, que también da nombre a nuestro club de lectura, la calma lectora. Y dijimos, este es el espacio idóneo por la visibilidad que tiene desde el exterior, por el estar enmarcado por estas dos esculturas, y empezamos ocupando solo este espacio. 6 meses después tuvimos que cerrar y ampliar hasta donde está ahora el espacio violeta por el éxito que afortunadamente tuvo. Estando en una universidad, pues espacios como este, espacios seguros, espacios porque no solo es un espacio donde se agrupa y se reúne parte del fondo, porque tenemos más de 15.000 volúmenes, que aquí evidentemente no caben, aquí hay unos 4.000, que son los más significativos, el resto está en nuestros depósitos, pero también repartidos en otros campus, como el campus del Obelisco, donde hay titulaciones que usan mucho libros relacionados con estas materias. Pues bueno, dijimos, no nos vamos a quedar ahí, lo que vamos a intentar es propiciar eso que se nos pide a las universidades, ¿no? No solo que actuemos como espacio seguro, sino que también como punto de encuentro, como un punto de intercambio de conocimiento y sobre todo como un espacio donde creamos de manera conjunta ese conocimiento. Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Un espacio que nos permita visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia, por un motivo u otro, no han tenido el papel que nos corresponde. Y un ejemplo es Ana Millaresal, que es la que nos ocupa hoy aquí. Y bueno, y yo creo que espacios como este cada vez son más importantes, sobre todo teniendo en cuenta esos nubarrones negros, ¿no? Me parece que se aproximan. Yo no me voy a alargar en esta cuestión, solamente decirles que precisamente por estas características que les acabo de comentar, donde también, además de ese catálogo violeta que les acabo de decir, tenemos también dos tableros en Pinterest que reúnen el cine feminista y el cine de LGTB que tenemos en la Biblioteca Universitaria, que también es un fondo importante. También tenemos un espacio en Spotify de música con letras feministas y luego participamos de manera activa en Radio ULPGC con un espacio que tiene el espacio violeta, del que después Juliana les va a hablar. Todo esto nos ha hecho merecedora de 2 premios, una del Ministerio de Cultura a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y otra del Cabildo de Gran Canaria,
que también ha reconocido la valía y el papel que juega el espacio libre. Dicho esto, creo que se entiende ahora un poquito mejor qué es el espacio idóneo para celebrar actividades de estas características, ¿no? Particularmente la charla conversatoria que vamos a tener hoy aquí y que lleva por título Lienzo Violeta, me encanta el nombre. El guiño. El guiño. El guiño maravilloso. Y que van a protagonizar precisamente Juliana Honorato, que es la impulsora de una iniciativa que ya mencionó antes, que es el EcoArt Colectiva Lab, Exacto. vinculado al laboratorio al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Sociedad de nuestra universidad, y también promotora de este evento. Y, por supuesto, Michel Jorge Millares, no solo hijo de la protagonista de este evento, sino también el que está haciendo visible, el que está haciendo que podamos conocer y acercarnos un poquito más a la figura de esa gran pintora canaria. Y bueno, para mí es un placer tenerlas aquí hoy. Espero que disfruten tanto como voy a disfrutar yo, aunque lamentablemente no me voy a poder quedar hasta el final del evento por cuestiones familiares, en este caso. Pero espero que sea la primera de muchas ocasiones en que podamos compartir este espacio. Muchas gracias. Bueno, nos acomodamos, ¿no, Michel? Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Espacio Violeta. Hoy estamos reunidos aquí, como dijo Mari Carmen, para hablar de una mujer que pintó almas, ¿no? Que habitó el Atlántico como territorio, como metáfora, y que fue única dentro de ese movimiento indigenismo que fusionó esta técnica plástica y a través de ella y la impulsó a través del lienzo también el protagonismo de la mujer como resistencia, como identidad y también como política, ¿no? Jani permaneció durante mucho tiempo en los márgenes, ¿no?, del canon nacional. No entró al Reina Sofía en 2023 después de su muerte. Y queremos celebrar hoy en este espacio exactamente, reivindicar el lugar que debe ocupar tanto en la arte, en la cultura canaria, como a nivel artístico nacional, ¿no?, e internacional que se merece. Quiero empezar dando las gracias. No pudo estar. Ese proyecto fue impulsado personalmente por el rector de la ULPGC y eso es muy importante, como dijo Mari Carmen, en esos momentos tan oscuros, que tengamos un gestor, ¿no?, con esa altura de miras, esa abertura y impulse proyectos de este calado que venga desde una base social, que sea completamente ciudadano, ¿no?, se articuló desde ese fin y que piense desde el ámbito de la cultura, ¿no?, como impulsor del arte, pero también como un impulsor social, ¿no?, dando el protagonismo que se merece. Bueno, quiero dar las gracias a Mari Carmen porque hizo posible, no simplemente por abrir ese espacio, sino por todo el capital humano, por Rita, por todas las personas, Ginés, todos los que hacen posible que ese espacio funcione en su estado óptimo y pleno. Si tenéis la oportunidad de venir más veces aquí, veréis que eso funciona a la perfección como una orquesta. Entraréis y vais a sentir esa sensación, ¿no?, de acogimiento, de calidez. Creo que son espacios muy necesarios, ¿no?, en estos tiempos. Y sobre todo en una universidad pública con presupuestos tan limitados, tan escasos, ¿no? Yo creo que es importante poner también en valor eso. Quiero empezar también dando las gracias a Michel por estar hoy aquí, no apenas como el hijo de Jani, ¿no?, el periodista, por el criterio periodístico que tiene Michel, toda su trayectoria, pero también como el amigo, el colega profesional. Y es muy bonito que eso se celebre hoy desde aquí, porque Michel y yo fuimos colegas de doctorado. Y me parece tan bonito, ¿no?, que la universidad sea capaz de acercar, por eso digo, la universidad tiene un papel fundamental en acercar a la sociedad, ¿no?, ese tipo de iniciativas y dar a conocer y visibilizar eso. Que voy a hablar los de Jani, aquí, ahí, me sonroja un poco, ¿no? Y les agradezco que hayan venido y poner sus granitos de arena para que
Hani tenga el protagonismo que se merece, ¿no? Fue pintora, mujer, atlántica, construyó un lenguaje pictórico propio en plena dictadura franquista, desde la periferia, desde la maternidad, desde el Atlántico, y durante mucho tiempo, demasiado tiempo, habló desde el lienzo que de los libros de historia, ¿no? Y ahora me acuerdo de Laura García Morales y dejo aquí el agradecimiento a Laura. Laura ha participado en la producción del podcast, pero también como historiadora del arte, ¿no? Todas las obras que están expuestas, ¿no? Vinieron desde una colaboración con Laura y fue una persona clave, importante en este sentido también. Esta charla forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? De 3 episodios de podcast, la exposición temporal que está en la entrada de la biblioteca del campus y este conversatorio, y todo eso gracias a este lab y al Vicerrectorado de Cultura, que ha apostado también por hacerlo visible, ¿no? Comenzamos por bloques. La idea es que sea dinámico un conversatorio y más bien estoy hoy aquí para limitar un poco, porque a Mitchell, Mitchell parece esa persona tímida, pero cuando comienza a hablar, los que conocemos a Mitchell, él se va un pelín. Entonces es un poco más para coordinar y estructurar. Pero la idea es que podáis participar activamente. Esta es la invitación que hacemos desde el Espacio Violeta y de esta charla conversatorio. Comienzo pues, por una pregunta sencilla. Mitchell, ¿cuál es el legado de Hani hoy? Bueno, en primer lugar, gracias a todo el equipo, a la biblioteca, a la universidad, a ti, Juliana, porque desde hace unos años no hago más que abrirme en canal e intentar explicar lo que ha sido la trayectoria, la vida y el trabajo, el legado de mi madre, ¿no? Y para hablar del legado de mi madre tengo que hablar de varias personas que no me quiero olvidar de ninguna, porque hay una justificación a ello, ¿no? Empezando por Laura. Laura García Morales llega a Las Palmas después de terminar la carrera de arte en la Universidad Autónoma de Madrid y viene a hacer el doctorado. Y entonces se plantea un doctorado en el que meta pues, a las mujeres artistas canarias. Empieza por Jane y termina por Jane, porque al final es tal el volumen, la creatividad, los vínculos, las relaciones con toda la realidad artística y social de Canarias que no le da avío a que pueda entrar otra persona. Pero también eso le abre las puertas a lo que es la historia de Canarias, a lo que es el arte en Canarias y a lo que es toda la sucesión de eventos de una etapa que, si bien hablamos aquí en este espacio de invisibilización de la mujer, también hay que hablar de la invisibilización de esa etapa histórica que es la dictadura, de la que poco sabemos y que me ha permitido a mí, a través de Laura, a través de los ojos de Laura y de muchísimas otras personas, llegar a conocer a mi madre. Porque claro, tú vives con una persona y si esa persona además es una persona que está continuamente pintando, haciendo esculturas, participando en actividades sociales, políticas, en una etapa en la que prácticamente era imposible o estaba perseguido el participar en esos eventos, pues ella, sin embargo, era una de las personas que estaban en esa situación. Y claro, tú vas creciendo y vas viendo lo que sucede a tu alrededor, pero no llegas a profundizar en el porqué de las cosas, ¿no? Y sin embargo, gracias a Laura, pues comienza una labor de investigación profunda y seria, ¿no? Que ha durado más de 15 años de trabajo, ¿no? Laura contacta, porque aquí fue imposible, estaba aquí en producción la colección de la Biblioteca de Artistas Canarios, nosotros le decimos La Negra, porque tienen la característica de que tienen un formato cubierto de negro, pero Jane no estaba en esa colección. De hecho, en el momento en el que Laura
inicia la investigación sobre mi madre. De los 57 tomos que había en ese momento de arte canario, solo había una mujer, que era Lola Massieu. Estamos hablando de hace 15 años, no estamos hablando de hace 50 años. Pues Laura contacta con una editorial que se llama Silex, que resulta que la dirige una mujer, Cristina Pineda, en Madrid, y es la que la apoya para la primera publicación, el primer libro sobre mi madre, que tiene que ser Fuera de las Islas, ¿no? Luego hay una serie de investigadoras, cito a Yolanda Peralta en la Universidad de La Laguna, cito a Patricia Mayayo en la Universidad Autónoma de Madrid, cito a Ángeles Alemán en la Universidad de Las Palmas, que se preocupan o promueven investigaciones más profundas sobre las mujeres en el arte, sobre las mujeres en nuestra sociedad. Pero es que además pues aparece Natalia García, una amiga de Tenerife, que al conocer a través de esos libros, de esas investigaciones, la obra de mi madre, escribe una canción que es la que versionan, le ponen la música Los Gofiones en su disco del 55 aniversario. Y luego muchísimas personas. Aquí está Inma, que me acaba de dar un libro sobre un grupo de mujeres de Gran Canaria que han presentado la semana pasada, en el que figura mi madre, ¿no? Pero es que también está Chicha Reina, que es fundamental para poder conocer un movimiento tan importante y tan singular, único, no repetido en ningún otro sitio de España, que es el movimiento de mujeres en la isla. Que aunque en ese momento no se puede decir que fuera un movimiento feminista, pero en realidad lo que hicieron fue feminismo, porque crearon una obra durante 10 años, una publicación que permitía a las mujeres escribir sobre pintura, sobre literatura, sobre política, sobre moral, etcétera, etcétera. No sobre recetas de cocina y costura. Pero es que también hay muchísimas profesoras en Tenerife, en Lanzarote, en Gran Canaria, que han hecho de la obra de mi madre el motivo de sus actividades y acciones en los centros escolares. Y yo a todo esto digo, ¿cuál es el legado de mi madre? Yo creo que ha sido la sororidad de todas estas mujeres, porque fíjense que todas son mujeres que han hecho posible que hoy mi madre esté inaugurando estas actividades dentro del espacio Violeta. Y hablar de sororidad es hablar, pues precisamente, de mujeres en la isla que hace 70 años hicieron posible que mi madre fuera y participara de ese movimiento, y que además la estimularan a que continuara en sus inicios en el arte. Yo creo que ese es el legado. Y perdone, pero yo, si me das la palabra, intento contextualizar las cosas, ¿no? Y yo creo que era el momento de reconocer que esto no ha sido una obra de que de repente a alguien se le ocurrió hablar de Jane, ha sido la obra de muchísimas personas que con pequeñas piezas han convertido este puzzle en una gran obra de arte. Es que la verdad es que es apasionante lo que está diciendo Mitchell, porque cuando vine por primera vez al Espacio Violeta, fueron una de las cosas que me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser un artista del calado de Jane Millares no haber estado? Entonces hubo charlas, pero nunca hubo nada, ninguna iniciativa tan potente como esta, ¿no? Entonces cuando me senté y presenté al rector de la universidad la propuesta, él me miró, él me miró porque él es esa persona muy calmada, muy elegante, ¿no? Y decía, pero claro que sí, hagámonos. Hagamos eso, ¿no? Demos el protagonismo que Jane se lo merece desde el lugar que se le corresponde, que el Espacio Violeta, ¿no? Y lo que dijo Mitchell, y cuando comienzas a construir y a tejer, entonces, y de ahí volvemos a lo que es el proyecto en sí, ¿no? Esa cohesión social, porque cuando comenzamos a tejer, ¿no? Ese ecosistema, figuran esas grandes mujeres. Mari Carmen hace una labor increíble, impulsa aquí el conocimiento de muchas artistas canarias, y ¿no? Rita
y a través de Hani me vino Laura y a través de eso, ¿no? Fui conociendo otras grandes mujeres, ¿no? Y ahora cuando iba entrando coincidí con una artista canaria, ¿no? Bárbara, que la conocí haciendo un taller de pintura en la cumbre y aquello me impactó tanto, ¿no? Que cuando puse lo de Hani dije, es que eso es para ella, para que desde su forma de hacer arte pueda también, ¿no? hacer esa difusión de este legado que hace parte de él, pero de ella, de mí, de Bárbara, ¿no? Que a través del pincel, de esa oportunidad que creo que cada vez más, ¿no? Es muy importante, ¿no? Yo creo que la cultura no hace parte solo de esa infraestructura necesaria, ¿no? como algo estructural, no, es una parte muy importante social de transformación, ¿no? de implicación y de cambio. Y entonces, de esas pequeñas piezas de sororidad que dijo Mitchell, ¿no? y tenerlas aquí, muchas otras, ¿no? Igual que conocí a una y dije, es que para mí ahora eres la chica Rorró, ¿no? que tiene la fortuna de tenerlo, una pieza de esa de Hani en su casa, ¿no? Y no solo eso, tener la amabilidad de cederlo para que otros también la conozcan. Entonces ahí está la sororidad, ¿no? y disponerlo y decir, mira Juliana, es que lo podemos disponer para que la comunidad universitaria tenga acceso a esta obra. Y entonces, un poco, bueno, vamos por bloques. Y era yo el que se enrollaba. Bueno, creo que es importante porque una de las cosas cuando veía la pintura de Hani me parecía potente, pero también a la vez era muy curioso porque Hani no tuvo esa formación artística convencional, ¿no? académica. Entonces es importante contextualizar y ustedes tendrán la oportunidad de tenerlo más en profundidad y les invito a que conozcan el podcast del Espacio Violeta, no apenas de los episodios de Hani, pero de modo general, ¿no? es muy enriquecedor. Y comenzar por el inicio, ¿no? Mitchell. ¿Cómo fue respirar el arte, ¿no? Porque acabas de decir antes que estabas ahí, veías esa producción artística, ¿no? No lo comprendía, no lo veía como tal, ¿no? Como niño. Pero ¿cómo fue, por ejemplo, en esta contextualización, ¿no? Hani viene desde una familia extraordinaria, ¿no? No hace falta aquí de la saga de los Millares, pero su familia, ¿no? Ese núcleo familiar, hija de poeta, ¿no? Juan Millares Carló, de pianista, y hermanos, ¿no? tan prolíficos en arte, que se respiraba en esa casa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el cotidiano de esa familia, ¿no? tan artística? Bueno, yo soy el menos indicado de los hermanos porque soy el más pequeño. Entonces yo nací en el año 59 pues mi madre ya tenía pues 31 años cuando yo nací, ya era una artista consagrada en la ciudad y ya mi tío Manolo estaba en Madrid, había creado el grupo El Paso y bueno, hablar de los Millares, hablar de una saga muy larga, son más de 8 generaciones, todos ellos vinculados a la cultura y al arte. A la historia, a la composición musical, a la literatura, a la novela, bueno, están en todos los... Al humor. Al humor. Pero esto ya es la última de las generaciones, bueno, la penúltima, yo creo que estoy ya en la última, que es la de los Millares Sal, o sea, de los Millares Torres, Cubas, Millares Carló, a los Millares Sal, pues hay una tradición cultural, está el teatro mínimo, el teatro de los Millares, el teatrillo de los Millares, está el teatro mínimo, porque también la familia está relacionada con muchas familias de la sociedad canaria, pues con los Bosch, con los de la Torre, con toda esta gente, con Josefina de la Torre, que es Josefina de la Torre Millares, o sea, es que hablar de los Millares podría ser varios podcasts. Y me voy a centrar en los Millares Sal. En los Millares Sal, mi madre es la séptima de 9 hijos, pero es que es la primera mujer.
O sea, había tenido 6 varones, mi abuela, Dolores Sal, un apellido irlandés, Bravo de Laguna, había tenido 6 varones, y cuando nació mi madre en la playa de las Canteras, un 2 de agosto, tiraron voladores porque ya no se lo esperaban que apareciera una mujer, ¿no? Y como bien hemos reflexionado en algunas conversaciones, después de la potencia creativa y artística e intelectual de Agustín, de José María, de Juan Luis, de Manolo, de Eduardo y de Sisto, pues mi madre queda un poco eclipsada. Aunque también estamos hablando de una serie de autores, fundamentalmente escritores, luego aparecen los pintores, que son Sisto, que muere prematuramente tras la guerra por el hambre que pasaron. Eduardo y Manolo son los que inician la actividad pictórica en la familia de los Villaresal. Y mi madre es la que la continúa, pero luego aparecen Yeya y Totoyo, que son músicos. Yo hago una línea temporal y pienso que en esos primeros hijos lo que sobrevive, porque claro, mi abuelo fue depurado por el gobierno golpista, del gobierno fascista de Franco. Nada más termina la guerra, es víctima de un proceso de depuración, 6 veces es denunciado y 6 veces se le niega depurarlo, pero a la 7ª, ya por agotamiento de las propias instituciones, dijeron, bueno, vamos a depurarlo porque si no este tío va a seguir denunciándonos. Este tío es Manuel Socorro, que era un cura de San Mateo, que aspiraba a ser el director del Instituto Pérez Galdós. ¿Y quién podría ser los contrincantes en la lucha por conseguir los catedráticos que podían hacer esa plaza? Era mi abuelo y era Agustín Espinosa. A Agustín Espinosa lo acusan de pornográfico, de hecho lo torturan y lo obligan a comerse las páginas de su libro Lancelot, no, perdón, Crimen, y muere joven, con el estómago destrozado, al poco de terminar la guerra civil. Y mi abuelo, sin embargo, pues es depurado y con 9 hijos, pues pasa una situación de penuria tremenda. Muere Sisto en el año 42, precisamente por esas penurias que pasaron. ¿Y cuál es el alimento con el que puede hacer a esa prole de hijos superar esa crisis económica y ese había gente que cruzaba la calle para no cruzarse con ellos y que los pudieran señalar? O sea, eran como una especie de ostracismo o de exilio interior que vivieron durante décadas mis abuelos y sus hijos, ¿no? ¿Y con qué los alimentaron? Pues los alimentaron con arte. Mi abuelo era catedrático de Filosofía y Letras, aparte de eso era un excelente dibujante, les hacía cómics a los hijos, les daba toda la formación que podía darles. Mi abuela era pianista, también pintaba, mi abuelo los cómics y mi abuela la pintura, pues fueron creando en sus hijos pues esa herramienta que les dio a muchos de comer, que fue el arte, unos con la música, otros con la pintura y otros con la literatura, aunque con la literatura tampoco se podía vivir porque no daba para el sustento de una familia. Entonces yo digo que hay como una especie de línea temporal que coincide con la fortaleza de mi abuelo, que tiene una influencia más literaria, más intelectual en los primeros hijos. Luego hay una mezcla de influencias que es la de mi abuelo y mi abuela, que es la que hace que aparezcan los pintores. Y luego ya mi abuelo decae. Mi abuelo muere en 1965, pero por un cáncer de garganta que durante muchísimos años estuvo arrastrando y que minó su fortaleza, aparte de lo que sufrió con ver a sus hijos padecer hambre y la muerte de Sisto, ¿no? Y entonces ahí la influencia más fuerte es la de mi abuela. Y por eso yo
hago esta conjetura, que puede ser cierto o no, pero yo lo pienso así, que los últimos, Totoyo y ella, fueron músicos porque era la influencia más vigorosa la de su madre, ¿no? ¿Y qué ambiente había en la casa? Pues mira, yo el ambiente que viví fue ya el de la casa de Chamán. La casa de Chamán es una vivienda del Patronato Francisco Franco, es una vivienda social. Mi madre fue al alcalde Ramírez Bettencourt, se sentó en su despacho y le dijo: yo de aquí no salgo si no es con las llaves de una casa para mi familia. Y así se lo hizo ver al que era alcalde entonces, y por su obstinación, por su convicción, pues consiguió esa vivienda. Y en esa vivienda, pues es la vivienda, aunque Juliana me dice que me centre en Jane, pero era la vivienda de Jane y de Luis. Mi padre era periodista y tenía la mejor colección de música clásica que ha habido en Canarias en muchísimos años, antes de que aparecieran los CDs. Pero también era un lector empedernido. En mi casa habían como unos 10.000 libros. O sea, las paredes eran libros, como esta sala, música y cuadros por todos lados. Porque mi madre, una cosa que tenía era una constante producción, no paraba de producir, porque yo creo que era la forma que ella tenía de, tras vivir la represión, de expresarse, de manifestarse con la gente, incluso con nosotros. O sea, yo puedo decir que hay miles de dibujos de mujeres de Lanzarote. ¿Y por qué de Lanzarote? Porque hay un momento que es el proceso de depuración, que coincide con la estancia de mi abuelo en Lanzarote como profesor del instituto, que es donde conoce a Agustín Espinosa. Y entonces, para la familia, Lanzarote es la infancia perdida, es ese momento de paz en medio de la guerra, pero en Lanzarote, en Arrecife, en el que vieron cómo había personas escondidas o escuchaban ruidos en los sótanos de las casas que alquilaban, que eran gente que huía de la represión, pero no vivieron tan duramente la represión como la vivían aquí en Gran Canaria. De hecho, a mi tío Agustín, cuando se produce el golpe de Estado, el 18 de julio, van a capturarlo en la casa que tenían en el Reventón y se lo llevan a la isleta, y ahí empezó el viacrucis terrible que vivió la familia, porque tuvieron que despojarse de todo para poder sacar a Agustín del campo de concentración y llevárselo a Lanzarote, y ahí fue donde vivieron pues esa etapa. Piensen que en el año 36 mi madre tenía 8 años. A partir del año 36 la situación de la familia fue empeorando a pasos agigantados, ¿no? Y en la casa de Luis y de Jane lo que había era un ambiente en el que no solo respirabas arte por todos lados, sino que además todas las personas interesantes, todas las personas con inquietudes, todas las personas rebeldes de toda esa etapa de la dictadura pasaban por mi casa. Se celebraban allí eventos, reuniones, encuentros. Las casas de otros parientes eran más peligrosas, entre comillas, porque tenían un compromiso político mucho más declarado, pero mi padre era en aquellos momentos redactor jefe de Radio Atlántico. Radio Atlántico era la emisora sindical del movimiento. Pero es que mi padre entra a trabajar en Radio Atlántico cuando lo despiden de la United Press International, la UPI, porque él manda los telegramas en los que se entera el mundo de que hay un proceso contra Juan García el Corredera. Y mi padre envía esos telegramas, que incluso uno de ellos es reelaborado o utilizado por Albert Camus, el escritor, un escritor totalmente contrario a la pena de muerte, y le sirve como argumento para escribir uno de sus artículos. O sea que la fama del Corredera a nivel internacional tuvo una gran repercusión. ¿Eso qué le supuso a mi padre? Pues perder el trabajo. Pero resulta que lo captan para la emisora sindical del movimiento. Y entonces empieza a producir un programa que se llamaba La Cometa. En ese programa, que lo hacía con Manolo Padorno,
pasan por ahí todos los intelectuales y todos los artistas, fueran del régimen o fueran opositores al régimen en la clandestinidad. Hasta el punto de que llega un momento que llega la moto con el policía, el gris del gobierno civil, con una orden de prohibir el programa. ¿Qué supone eso? Pues que mi tío Agustín y Manolo Padorno se retiran del programa y denuncian que son víctimas de la censura. Yo creo que ellos eran muy positivistas. Se pondrían de acuerdo porque el programa continuó y continuaron yendo los autores, los artistas, la gente de distintas ideologías y sensibilidades, pero ya no figuraban como coordinadores o productores del programa, pues las figuras de Manolo Padorno y de Agustín Millares Sal, que eran personajes que para el régimen eran mucho más que controvertidos. Yo creo que aquí se nos revela algo muy esencial, ¿no? Hani no eligió ser la excepción, el sistema la colocó ahí, pero ella siguió pintando, ¿no? Entonces es interesante también observar que esa etapa vital, Hani casó con 16, 17 años, ¿no? En una época donde generalmente casi todos hacían exactamente lo mismo, eso, ¿no? Era una sociedad muy de borregos, pues ahí existió la resistencia, porque Hani también fue madre muy joven, ¿no? Y la maternidad a ella, eso no fue una limitación, sino que eso fue combustible para toda su obra, ¿no? Y es lo que me parece increíble, porque cuando ve esas primeras obras de Hani y ve reflejada la potencia de su vida personal, de esas etapas vitales de una niña tan joven, estamos hablando de alguien que no tenía de 20 años, ¿no? Y ya era madre, con toda esa carga política. Bueno, yo pienso que si no hubiera sido por la situación en la que se encontraba mi familia, probablemente mi madre no se hubiera casado con 16 años. Mi abuela no lo habría permitido, porque era una niña. Mi padre tenía 10 años más que mi madre, o sea, se podría considerar hoy día, desde nuestra cultura actual, como una especie de feminicidio o de abuso de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero contextualizado en 1946, Era algo común para la época, ¿no? Casar en jóvenes, no tan adolescentes, pero jóvenes sí. Sí, eran ya mujeres que eran fértiles. Tenían 10 años de diferencia también y eran de esa época. Pero yo pienso que mi madre había comenzado una formación musical, o sea, una de sus tías o primas era Lola de la Torre Chamsaur, que era una excelente investigadora, pero también profesora de música. Mi madre tenía el oído perfecto, que le dicen, no sé cómo se llama eso, que es capaz de entonar sin ningún problema, y ella empezaba a avanzar en eso, ¿no? Pero claro, la depuración, la persecución produce que toda mi familia pase un hambre terrible. Fallece Sisto en el año 42 y mi madre se casa con 16 años porque la familia no podía alimentarla. Mi madre estaba en esos momentos en un proceso de anemia que podía haberle perjudicado gravemente. Pero bueno, se casa, al par de años tiene a Gongi, a mi hermano Luis, que le decimos Gongi. Nace en el año 47. Y a mí me gusta contextualizar las cosas. En el año 47 es cuando se publica Antología Cercada. Antología Cercada es un libro fundamental en la historia de la literatura española. Es la primera obra de poesía social 8 años antes de que aparecieran los Salinas y otros autores a nivel nacional, ¿no? La Antología Cercada colaboran los hermanos Millares Sal, Pedro Lescano, Ángel Johan. Ángel Johan es un señor que trabajaba de telegrafista en
en la oficina de telégrafos de Las Palmas y es el que avisa al gobierno republicano de que Franco se está sublevando en Las Palmas. O sea, imagínense esa antología cercada en 1947 con un grupo de personas entre las que habían varias personas que habían estado en los campos de concentración, ¿no? El carácter de rebeldía nunca se perdió por parte de esta gente, ¿no? Ahí nace Gongi, nace Sisto al año siguiente, pero es que en el año 1949 aparece Planas de Poesía, en el que sí colabora mi madre. Son una serie de números que están dedicados a determinados artistas y en el número en el que mi madre elabora la portada es el último porque prohíben la publicación y detienen y encarcelan a mis tíos. O sea, imagínense cómo era la actividad cultural en aquella época y cómo podría vivirse la política en plena dictadura, intentando abrir espacios, caminos para la libertad, para la expresión, tanto literaria como pictórica. Ahora haciendo ese recogido por la artista y su obra, ¿no? En 56 Jane pinta Maternidad, una mujer que cuida, que da, que sostiene, ¿no? Un año después, Las tres edades de la mujer, la mirada se amplía, ¿no? Ya no era solo la maternidad, era toda la vida de la mujer, ¿no? El paso del tiempo, la sabiduría, ¿no? Como lo reconoce. ¿Qué te dice esa evolución, Mitchell, de su obra a la mujer, a la persona? El cuadro de la maternidad, el año 56, estamos en un momento en el que mi madre ha perdido a un hijo con 3 meses de edad. Ella nunca superó esa pérdida. Y no la superó porque ella no había tenido una hepatitis y no podía atender al hijo. La atendieron la familia de mi padre, pero aún así no pudieron conseguir que sobreviviera. Entonces, ese dolor coincide también con el inicio de esa etapa con mujeres en la isla. El inicio de esa etapa de indigenismo impulsado por el apoyo dentro de ese grupo de mujeres que cohabitaba entre Mujeres en la Isla y la Escuela Luján Pérez. Y en ese grupo no solo están María Teresa Prats y Esperanza Berneta, que son las promotoras y las que figuran como responsables de esa publicación, sino también otras muchas mujeres que, aunque no participan, se unen a ese movimiento feminista o de reivindicación de la mujer. Entre otras, Mercedes Geara, que es la mujer de Felo Monzón, que, porque mi madre en esos años lo hacía todo en casa. Tenía 3 hijos, uno de ellos había fallecido, pero es que como no tenían dinero, pues los muebles eran cajas abandonadas que ella pintaba y las utilizaba para guardar como estanterías para los libros y para todo lo que pudiera ser ordenable. Pero es que ella cosía las cortinas de la casa y le ponía los dibujos o las formas, las figuras arqueológicas de las pintaderas, todas esas obras que podemos ver en el Museo Canario. Las pintaderas, los ídolos, todo eso lo reflejaba, o los petroglifos, lo reflejaba en esos elementos domésticos que vestían la casa. O sea, tú entrabas en la casa y la casa estaba decorada, pero decorada por ella. Y la muerte de su hijo pues provoca una serie de obras, el médico con el niño enfermo, hay obras en las que aparece el ataúd. O sea, ella siempre que tenía una situación trágica, o una muerte de un familiar o de alguien muy querido, ¿cómo lo desahogaba? Yo antes decía que ella se expresaba pintando, pues lo hacía pintando algo relacionado pues con el hermano, con los padres. De hecho, en mi casa hay muchísimos retratos de familiares que son hechos, elaborados después de la muerte de ellos, porque era una forma de mantener su memoria, su recuerdo, pero también de desahogar el sufrimiento que desde su niñez prácticamente tuvo que vivir con ese sufrimiento.
por los problemas de comida, por los problemas de persecución y luego por los problemas sentimentales o familiares o domésticos de cada cual. Lo muy interesante de la obra de Hani es que fue muy intensa en periodos muy cortos, ¿no? Porque es lo que acabas de reflejar de la maternidad. Y luego en 59, o sea, 3 años después, Hani estaba de un giro completamente en su obra, cuando llegó Noche Azul, ¿no? Que el color del Atlántico, viene la abstracción, la conexión emocional con las islas. Entonces, se percibe ese cambio también de la pintura, ¿no? Uh-huh. A ver, en el año 59, que es cuando pinta La Noche Azul, es el año que nací yo, pero es que también es el año en el que se produce la Revolución Cubana. Para la familia, la Revolución Cubana fue una ventana de esperanza. Pensar que en pleno continente americano se estaban produciendo movimientos revolucionarios que ponían en primera figura las necesidades del pueblo frente a las oligarquías que existían en esos momentos o los caciques locales, porque en realidad Estados Unidos había aplicado la doctrina Monroe y estaba convirtiendo toda América en una serie de sucursales de sus intereses, las repúblicas bananeras que llamamos. Entonces, en el año 59 también se produce la ejecución del Corredera. Fue en octubre del 59. Un hecho que, aunque parezca mentira, hubo manifestaciones en contra de la pena de muerte, en contra de la ejecución de Juan García Corredera, en el que estaba mi familia, y que afectó muchísimo, porque ya era revivir lo que había sucedido 20 años antes, de persecución, de muerte, de ejecuciones sin juicio ni nada, la Marfea, la Cima de Ginamar, todos esos lugares de vergüenza histórica, ellos reviven todo ese sufrimiento, toda esa persecución, y hay una potenciación de lo que es la obra en contra de la represión y de la dictadura. Hay cuadros muy singulares de esa época, que son cuadros que nunca se exhibieron hasta que llegó la democracia, que era El rostro del fascismo, sí, no. O Bahía Cochinos. Bahía Cochinos es una playa que hay en Cuba, que al poco de la Revolución Cubana los norteamericanos financiaron una expedición con aviones armados y tal, fueron a Cuba, fue un desastre. Michel, ¿cómo se vivía eso en casa? ¿No? Porque Hani pintó esas obras que no podían ser expuestas, no se podía hablar sobre eso. ¿Cómo se vivía eso en casa? Pero era una conversación íntima. O sea, al final nosotros vivíamos en una casa en la que podíamos tener ventanas o espacios o ilustraciones que nos recordaban la realidad de lo que estaba sucediendo en el mundo, la que no daba el parte oficial de la televisión española o de las radios oficiales, que ahí lo único que hablaban era de inauguraciones de pantanos. En mi casa, sin embargo, mi padre tenía ya una colección de libros y había una librería que se llamaba Crowley, que es la calle que baja de Cano a Triana, creo que es, que me acuerdo yo que mi padre entraba allí y yo iba con él, yo era un chiquillaje, y entraba en una zona interior de la librería en la que estaban los libros de la editorial Buenos Aires, o que eran publicaciones que estaban prohibidas en España. O sea, en mi casa una gran parte de la colección de libros eran libros prohibidos. Pero había formas, el que nosotros viviéramos en unas islas con los puertos, por los puertos entraban personas, entraban bebidas, entraban comidas, pero también entraba mucha cultura y llegaba mucha gente muy interesante, ¿no? Y mis padres estaban en ese ambiente, o sea, todo lo que llegaba formaba parte del día a día de mi casa. O sea, mi padre es que entrevistó a Gregory Peck, a Paul Newman, a toda esta gente, que muchos de ellos también eran agasajados o se reunían o compartían los encuentros con mi madre, y entonces no estábamos aislados, estábamos en el meollo intelectual, cultural e incluso del show business a nivel internacional.
Por eso me encanta mucho y la frase que quise destacar en la exposición y también en el conversatorio y en el podcast de Hani, ¿no? Que ella decía que pintaba el alma de la gente, ¿no? Y a partir de entonces esa relación del género, el indigenismo y la resistencia. Yo quería detenerme en este momento en que atraviesa toda la obra de Hani, ¿no? Y es tan vigente al día de hoy. Ella hizo la unión entre el indigenismo y la reivindicación de género, pero de una forma muy peculiar. Ella no pintaba musas, la sociedad, pintaba mujeres trabajadoras, campesinas, ¿no? Mujeres que cargaban con algo, y no eran esas figuras idealizadas. ¿Por qué crees que esa elección, de algún modo, Michel, tú crees que era consciente cuando lo hacía? Yo creo que ella echaba en falta a la mujer en la pintura. O sea, pasamos de una etapa de paisajismo, retratos de personas ilustres o de personas pudientes, a la aparición de la Escuela Luján Pérez en 1918 y la creación del indigenismo. Ahí los artistas canarios empiezan a reflejar a la mujer popular, a la mujer del pueblo, Jorge Orama, Santiago Santana, Felo Monzón, pero en el caso de mi madre es la mujer exclusivamente. Ella se reivindica y reivindica el papel de la mujer en la sociedad y es el protagonista absoluto de la obra de mi madre es la mujer. Fíjate que cuadros como el viento, las farolas, las calas, en todas esas obras solo hay mujeres y en algunos casos con niños, ¿no? Pero ella lo que hace es que intenta buscar el espacio de la mujer y sobre todo en el cuadro de las mujeres con farolas es que vemos a mujeres que están como intentando averiguar cuál es su destino, o sea, esas preguntas que nos hacemos de quiénes somos, a dónde vamos y cuánto nos va a costar. Pues ella se lo plantea en sus obras, ¿no? De cuál es el papel de la mujer, si es solo la maternidad, si es solo la lucha contra el viento y los elementos, si es solo la lucha contra la oscuridad o si es solo el mundo hedonista de placeres y tal que representa, por ejemplo, las calas. El culmen para mí de esa obra fue Arroró, indudablemente, ¿no? Porque ella hizo esa trayectoria en 1957, cuando pintó Arroró, ¿no? Esa nana canaria convertida en un título de una obra, un arte, una identidad cultural, la resistencia, en una sola imagen, ¿no? Antes de preguntar qué significa Arroró para ti, quería también que todos los demás que no han podido ver la obra pudieran entender cómo fue el paso de Arroró del 57, Michel, a cuando Hani volvió a pintar Arroró en 95 y después la última en 2008 ya sin el niño, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria de Arroró, ese cumen de obra? Porque Arroró fue una reivindicación también de identidad, de territorio, ¿no? Y otra vez de la mujer. Hay temas que son recurrentes en la obra de mi madre. El Arroró es un tema recurrente, pero también porque son distintas etapas. Hay una etapa que es la de la madre recién tenidos los hijos, recién fallecido el hijo. Luego hay una etapa de la madre que añora esa etapa de tener hijos, de verlos crecer. Yo ahora soy abuelo, tengo 2 nietos de 2 y 5 años y veo lo rápido que evolucionan. Me imagino que cuando se es madre no te das cuenta al principio, sino desde la perspectiva de una persona como un abuelo, ¿no? Entonces está esa primera etapa que es de madre, está una segunda etapa de madre que ya es abuela y luego está el tercer Arroró que es muy duro, que es el Arroró dramático con unos trazos muy desgarradores, que es la madre que pierde a un hijo, que fue mi hermano Sisto en el 2009, fallece de forma sorpresiva, no nos lo esperábamos y bueno, a ella que siempre se había comunicado a través de la pintura, a través de la escultura. De hecho, el busto de mi abuelo es una obra perfecta de retrato hecho justo cuando muere mi abuelo. Pues
ella, cuando muere mi hermano, yo siempre digo que es la gota que colma el vaso del sufrimiento. Ella no puede superarlo y intenta pintar un cuadro, no le sale, lo rompe, intenta hacer una escultura, tampoco le sale, la rompe, y es a partir de ahí que deja de pintar y deja de crear y se encierra en sí misma para no sufrir. Es muy potente, es muy fuerte y nunca pensé ver una obra de un artista, ¿no?, en este momento que fuera tan actual a la vez, ¿no? Las formas, cómo transmite, lo que representa, ¿no? Hani murió en 2022, ¿no?, con 94 años, pintando casi hasta el final, ¿no, Michel? No, ella en 2009 fue cuando dejó de realizar obras. Pero hay otro momento también fundamental en la vida, no solo de mi madre, sino de toda mi familia, que es la muerte de mi abuelo en el año 1965, y que todos ya sabían que iba a morir, porque era un cáncer de garganta. Hay un poema de Agustín que se titula Elegía la voz de mi padre, que refleja todo ese sentimiento, pero también es un momento en el que todos los hijos se vuelcan en recuperar la memoria de su padre, ¿no? Mi tío Chohua pues hace también unos retratos extraordinarios, mi madre hace el busto, hace un retrato, mi tío Manolo está en Nueva York presentando la colección Mutilados de Paz, que es una obra que es un reconocimiento a mi abuelo, porque mi tío lo describe así, un mutilado de paz. Él no estuvo en la guerra, pero tras la guerra estuvo todos los 30 y pico de años viviendo como un mutilado, sin poder hacer lo que él quería hacer, que era la docencia, y sin poder mantener a su familia. Inmediatamente después de la muerte de mi abuelo, yo digo, lo he dicho en varias ocasiones, que se produce en Gran Canaria una primavera del 68, pero una primavera del 68 en el entorno de mi familia. Y digo esto porque aparece Poesía Unánime, que es a mi tío Agustín le prohibieron publicar durante años, durante casi una década, por condena judicial por lo que había hecho con planas de poesía y con toda su rebeldía. Manolo cambia el tono y el color de su obra, de sus arpilleras, y entra en lo que le llaman el triunfo del blanco, que es como una especie de superación de todo ese dolor que había acumulado, porque si se fijan, casi toda la obra de las arpilleras, los inquisidores, todo ese trabajo que había desarrollado durante años, tenía que ver con su protesta frente a la guerra, frente a la persecución, frente a la represión. Y cuando muere su padre, pues parece como que cambia el relato y entra en una producción más personal, pero más potente, ¿no? Yo creo que es la obra más importante, a pesar de que muere en el año 1972 y es la etapa más breve de su producción. Pero Michel, ahí también tuvo un... Perdona, deja que termino. Es que está... Es que te iba a preguntar sobre el cambio que hubo en la estética de la obra de Hani, sí, en esa etapa. Es que precisamente se publica la revista Millares, en la que participa toda la familia.
comienza la etapa del conduto, que es un suplemento humorístico, pero que en realidad era una forma de eludir la censura para poder decir cosas, que durante prácticamente 2 décadas pues está funcionando. Lo promueve mi tío Chohua con un grupo de intelectuales y también con Agustín Millaresal. Arte subversivo, ¿no? Y aparecen los gofiones, o sea, es que todo eso, si lo contextualizas, dices, bueno, es que ha habido un salto, no al vacío, sino un salto a la creatividad de esos Millaresal que durante tanto tiempo estuvieron intentando proteger y demostrar que su padre era una persona extraordinaria que había generado toda esa generación de artistas. Pero es que en el año 60, tengo la ficha por aquí, 66, o sea, al año siguiente, mi madre obtiene el primer premio a obra de conjunto en la Bienal del Gabinete Literario con Origen. Origen es un tríptico en el que el centro... Que lo tenemos aquí en la exposición. El centro es como una especie de sarcófago o una momia guanche de las que hay en el Museo Canario y que inspiraron a la obra de Manolo, y que el origen es su padre. En esa obra ella lo que hace es intentar hacerle como una especie de mausoleo, de panteón, pero para inmortalizarlo, ¿no? Al igual que hacen todos sus hermanos con los numerosos retratos y obras que le dedican. Pero lo increíble es que en este momento percibes el cambio estético de la pintura de Hani, porque comienzan de blancos y negros y líneas. Hubo un cambio completamente drástico en este momento de la producción artística. Hay una serie de obras que reivindican el origen, pero de la identidad canaria. Luego está el diálogo de razas, ¿no? Está el origen también de su compromiso social, pero también es una forma que ella tiene, porque yo lo viví, ella entra en un bucle de depresiones que solo la supera, encerrada o ensimismada, explicando lo que está viviendo, lo que está sufriendo, a través de sus cuadros. Es muy impactante, no hay como no enamorarse de Hani porque es muy compleja, muy densa, es una obra muy densa, ¿no? Y entro ahora en la parte de legado y visibilización de lo que es Hani como artista, ¿no? Como mujer. Hani murió en 2022, en 2023 fue la primera vez ¿no? que entró para la colección del Museo Reina Sofía. Y entonces, Michel, ¿cómo se puede ver, ¿no? ese reconocimiento tardío después de todo ese legado artístico, ¿no? de reivindicación de identidad y de territorio? Porque no se puede olvidar que Hani fue una de las pocas artistas en este momento, ¿no? Por eso hice cuestión también de dejar el documental corto del CAM, que ahí ella manifiesta claramente como, ¿no? todos se fueron a la península como una forma de hacer arte, pero como forma de reivindicación del territorio, Hani se queda aquí, ¿no? y se niega a irse de la isla, ¿no? Eso es muy potente. También tenemos que contextualizar, trabajar en los años 60 y plantearse ir a Madrid costaba una fortuna. Era prácticamente una misión imposible. Teniendo además 4 hijos que alimentar, pues la verdad es que se lo pusimos totalmente en contra. A pesar de que tenía propuestas de Juana Mordó, de mi tío Manolo, de Martín Chirino, de todos los amigos que dieron el salto a la diáspora y tuvieron que emigrar para poder tener o vivir del arte. Pero el legado, yo al principio hablé de personas que habían tenido parte en ese fenómeno de sororidad que ha hecho posible la visibilización de Hani, pero no solo de Hani, sino de todas estas artistas que la memoria está intentando recuperar a pesar de que la mayoría ya han fallecido, ¿no? Y entonces hace 2 años en el Iván, comisariado precisamente por Patricia Mayayo, que es asesora del Reina Sofía, organizó esta exposición que se llama El poder con el que saltamos juntas.
Y yo creo que esa es la frase que define lo que está sucediendo, ¿no? El poder de que todas a la vez realicen ese esfuerzo de visibilizar el arte creado por mujeres. Y esta exposición se dedica a las mujeres artistas en España y Portugal entre la dictadura y la democracia. Prácticamente se centra en los años 70, ¿no? Que es cuando se produce la Revolución de los Claveles y cuando se produce la muerte del dictador, ¿no? Y aquí hay como unas 50 mujeres artistas de los dos países y da la casualidad de que la de mayor edad que permanecía viva cuando se hace esta exposición era mi madre, ¿no? Ella no pudo disfrutar de esto, no pudo disfrutar de los libros que se le han hecho, no pudo disfrutar del reconocimiento de ver una obra suya, de varias obras suyas en el Reina Sofía, pero ella nunca creyó que su obra tuviera que ser reconocida. Lo que luchó y consiguió, gracias también al apoyo de mi padre, fue que fuera expuesta y que fuera comprendida, que fuera divulgada, porque cada obra, cada exposición de ella era totalmente distinta. No podemos decir que hay una pauta que es de continuidad en un estilo o en una técnica. Ella, una exposición, pues la dedicaba a los cánicos, otra exposición la dedicaba a la arquitectura, pero no a la arquitectura en plan naif, en plan vamos a hacer recuerdo, memoria de lo bonito que era. No, ella lo hacía para sellar, porque era cuando se producía el debate sobre los cascos históricos, la protección del patrimonio, ella lanza sus colecciones sobre la arquitectura de Lanzarote, la arquitectura de Gran Canaria y los paisajes de Gran Canaria. Cuando se empieza a hablar de la protección de los yacimientos arqueológicos, ella va y se manifiesta en el agujero, en la primera manifestación que se produce en Canarias de defensa del patrimonio arqueológico. Y es la época en la que ella saca las pinturas sobre los gánicos, sobre los antropomorfos y petroglifos, las pinturas sobre las pintaderas, y cada una con una técnica distinta, una con óleo, otra con spray. Los grafitis que vemos ahora, pues resulta que ella en los años finales de los 60, principios de los 70, ya estaba haciendo grafitis con spray, probando siempre técnicas. Las pinturas del patrimonio arquitectónico, pues las hace con ceras. ¿Qué elemento más cálido y más constructivo que la cera para moldear esos edificios, esas construcciones? Pues todo eso forma parte de una trayectoria que ahora están empezando a descubrir muchísimas personas, pero que estaba ahí y que ha estado expuesta en decenas de exposiciones, ha sido premiada, pero sin embargo se le negó el Premio Canarias de Bellas Artes, a pesar de que la candidatura se la presentó con la firma de Martín Chirino y de Padrón, ¿cómo se llamaba? Matías Padrón, que fue el director del Museo del Prado. O sea, que tú dices, bueno, se la dieron a Fernando Álamo ese año cuando se presentó la candidatura. Que yo no digo que nadie no se merezca los premios, pero que en una trayectoria en la que las mujeres siempre han sido marginadas en los premios Canarias, hasta hace un par de años, pues la verdad es que la lucha de mi madre no era su lucha era que llegara a la gente su contribución a la identidad y a la cultura canaria. Yo hago ahora Mitchell eso y te lo digo sin rodeos. Yo creo que su figura fue históricamente eclipsada por ser mujer, por desarrollar arte desde la periferia y por no estar en la península, ¿no? Por vivir esa posguerra, esa dictadura. Por tener al lado también un apellido Millares, ¿no? Que se construyó siempre en torno de figuras masculinas, ¿no? Lo de la periferia es un accidente geográfico. Por supuesto, pero porque eso dificulta el acceso, ¿no? Bueno o malo, eso nos causa la conexión, lo decimos, y es muy bonito y es muy poético decir que estamos en el medio del Atlántico, somos conexión entre África y América, pero sin embargo también hay que ver que nos impide muchísimo en términos de desarrollo, de posibilidades, de acercamiento, ¿no? Sí, y mucho más en esta época en que éramos prohibidos de hablar, imagínate. A ver,
qué artistas canarios han, llamémosle entre comillas, triunfado, los que han tenido que salir fuera de aquí. Yo sigo pensando que es un despropósito que en España, en la península, no se conozca el indigenismo canario, que creo que es una de las joyas del arte en España del siglo XX. Y no porque esté también mi madre o Chelín Reino entre las autoras de ese movimiento, ¿no? Sino porque creo que es un lenguaje, un mensaje, una forma de interpretar una realidad que no existe en la península. O sea, yo pongo siempre el símil este. O sea, nosotros tenemos 4 parques nacionales. No hay ninguna región en toda España que tenga ese volumen de espacios protegidos porque son ecosistemas diferentes. Y es que los ecosistemas de nuestra creatividad artística son tremendos. Lo que pasa es que no salen fuera, pero no salen fuera porque tenemos una gobernanza que no se ha preocupado por ello. Ahí está el caso de Néstor Martín Fernández de la Torre, que ha sido un exitazo, entre comillas, con sus posibles críticas que se puede hacer a que haya sido marginado uno de los mayores conocedores de la obra de Néstor, que es precisamente el director del Museo de Néstor, pero es que ha pasado prácticamente un siglo desde la muerte de Néstor y la primera exposición que se hace de Néstor fuera de Canarias ha sido ahora, este año pasado. También es una vergüenza que el Museo de Néstor esté como está, pero bueno. Por eso digo que es un problema de gobernanza. Es un problema de gobernanza a todos los niveles, la gobernanza local, cabildos y ayuntamientos, que creo que el tema de la cultura les queda grande en la mayoría de los casos, y a nivel nacional, pues porque el interés que ha habido por la obra de artistas canarios ha sido mínima. Ha habido una exposición de Jorge Oramas en el Reina Sofía, ahora la de Néstor. Hay una gran obra de Manolo, porque Manolo es un referente, porque está en el circuito internacional, pero la verdad es que si no nos hacemos visibilizar, no solo las mujeres, sino los isleños, pues vamos mal. Bueno, para ir encerrando, quería preguntarles, ¿no? Aprovechar ese momento de diálogo, si tenéis alguna pregunta, si quieren aprovechar, Michel, el lugar. Yo un comentario. Sí, vale. Yo tuve la suerte de conocer a tus padres precisamente en el edificio del Sindicato de la Madera y Corcho, que estaba en la calle Buenos Aires. Ahí estaba Radio Atlántico. Y yo, del 58 al 61, fui sincronizador musical de la emisora y trabajé mucho con tu padre, ¿no? Me imagino que inclusive estaba tu madre embarazada cuando la veía, ¿eh? No creo que he empezado con el tema, pero era emisora sindical, Radio Atlántico de la cadena azul, ¿eh? Era de la cadena azul, ¿eh? Y había que poner no solo el Ángelus, sino el himno nacional. Hay un fenómeno. Hay un fenómeno que fue. Hay un programa que es muy famoso, que es Clásicos Populares. 10 años antes, en Gran Canaria, teníamos el programa Clásicos Hoy, que era el mejor programa de música clásica que había en España. O sea. Hay que decir lo que sucedió, pero hay que también reivindicar lo bueno que se hizo y la lucha que supuso. El programa La Cometa o el programa de Clásicos Hoy, yo creo que daban un nivel cultural y artístico a la radiodifusión, que era un fenómeno nuevo en aquella época en Canarias, que poco se ha valorado. No lo valoramos nosotros, pues no lo valora nadie. Y lo mismo digo con Televisión Española. Mi padre fue el presidente de la agrupación sindical de radio y televisión, y en sus inicios era tan caro emitir desde la península para Canarias, porque tenían que contratar un satélite y costaba una fortuna, que se crea el Centro de Producción de Canarias. Y yo creo que fue una suerte. O sea, Fraga hizo más por el nacionalismo canario que todos los que están ahora en esos partidos políticos. ¿Por qué? Porque por primera vez teníamos un programa informativo regional.
sea, nos enterábamos de lo que pasaba en todas las islas. Teníamos un programa de folclore regional. Teníamos los programas relacionados con el deporte, con la cultura, con lo que estaba sucediendo. Y eso no lo tenía en ninguna otra comunidad. Y tan es así que arraigó que el programa más visto en el canal internacional de televisión española desde hace décadas es Tenderete. Porque tenemos algo que transmitir. La música, el arte, es un lenguaje universal y nosotros... a ver, yo es que ahí entro con la conexión periodista, familia de artistas. La conexión entre esos elementos de cara a los medios de comunicación de masas fue fundamental para dar a conocer no solo a Canarias, sino también su cultura. Yo sí quería comentarte una cosa, muchacho. Te paso el micro. Perdón. No, tío. Ahora te lo paso. Yo como soy muy mayor, me acuerdo muchísimo porque tu familia y la de tu madre, pero la de tus abuelos, a los que yo adoraba porque vivíamos muy cerca en el monte Lentiscal. Entonces yo me escapaba de casa para escuchar a Lolita Sal tocar el piano. Era una maravilla. Y luego, cuando yo tenía 6 años, Totoyo empezó a darnos clases de música a nuestros hermanos y a mí. De hecho, el primer conjunto musical de Totoyo se llamaba Totoyo Millares y los hermanos Reina, y yo era la guitarrista. ¿Qué ocurrió? Que mi abuelo, al ver que Totoyo me cogía la mano para que yo apretara el traste de la guitarra, dijo: se termina la clase porque un hombre que coja a mi nieta de la mano, eso no está permitido. Ese es el tiempo que vivíamos, que ahora puede parecer un chiste, pero era cuando a las mujeres desde chiquititas se nos reprimía. Y luego, pues bueno, ya sabes que conocí a Jane, la quise mucho, fui profesora de tu hermano al que adoré. Y bueno, tengo la suerte cuando me levanto, lo primero que veo no es a mi marido, sino a los cuadros que tengo enfrente, que son 2 maravillas. Los 2 James Millares del año 56. Que de momento están en mi casa. Mis nietos, que son 5, se pelean. A ver a quién se lo dijo. Gracias, Micha. Bueno, yo lo que sí quería comentar, mi familia, igual que la de esta señora, aunque yo soy un poquito más joven, mi madre era amiga de Jane, de Lola de la Torre, era alumna de Lola de la Torre con Alfredo, amiga de Lolita Masiu, y en aquella época, en lo que ellas eran jóvenes, había un movimiento dentro de la isla de Gran Canaria, cultural, hacían teatro que no estaba muy bien visto, hacían lectura y había mucho movimiento. En ese movimiento estaban también nuestros artistas que fueron al exterior. Y bueno, sí hubo una cultura dentro de nuestro pueblo, o sea, dentro de Gran Canaria. Y habían personas como muy cultas y que les encantaba el arte en todas sus manifestaciones, la pintura, la escultura, la escritura, en todas ellas, y se reunían pues para hablar de arte y me imagino que de otras cosas. Pero vamos, teniendo muchas de ellas, sobre todo que mi madre era así como muy recta, ideas a lo mejor diferentes, en la vida fue motivo para que hubiese una disensión entre ellos. Eran amigos y disfrutaban de la cultura. Y transmitieron, yo creo que a todos sus hijos,
el amor a la cultura, que es el amor que en mi familia existe, que existe en la superfamilia de los Millares, y eso es sumamente importante. De agradecer a nuestros mayores. Gracias. A ver, no olvidemos que Las Palmas de Gran Canaria... Y con esta finalizamos, ¿vale, Micho? ¿Sí? Ah, yo quería quedarme aquí hasta... que no olvidemos que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos la Sociedad Filarmónica Decana de España. Aquí tenemos uno de los festivales de ópera más antiguos de España. Mi padre fue de los creadores de los Amigos Canarios de la Ópera y de los Amigos Canarios del Teatro, Cine y Música, que hizo que Las Palmas de Gran Canaria en los años 60, finales, principios de los 70, fuera una de las capitales con mayor y mejor programación cultural que había en España. O sea, la lucha, la perseverancia y además la altura de miras, de calidad de los objetivos culturales que se habían trazado eran para tenerlo en cuenta y para estar orgulloso de ellos, a pesar de los pesares de la dictadura, de la insularidad y del desapego de las instituciones que prácticamente no colaboraron en nada con todas estas iniciativas. Solo una pequeñita cosa. De todos nuestros gobernantes, hay uno que era culto, muy culto, que es Jerónimo Saavedra. Y Jerónimo creó el Festival de Música de reconocimiento mundial. Sí quería, porque no todos son. Perdón. Mi padre en el año 77 tuvo 2 trombosis y mi madre se dedicó a cuidarlo. Yo me centraba precisamente de los años 70 para atrás. Evidentemente, con la transición democrática empiezan a aparecer otras instituciones, otras actividades y otros agentes culturales. Hasta que tuvo las trombosis mi padre, todo el mundo cultural giraba en torno a Radio Atlántico, al Diario de Las Palmas, a la actividad que llevaba mi padre. Cuando viene la democracia hay un cambio absoluto de caras, de rostros, de personas, e incluso de una transformación de las instituciones que, bueno, valoraremos ya si es para bien o para mal, pero bueno, ya es otra historia, otro episodio. Hola, buenas tardes, Michel. Bueno, agradecerles este acercamiento a Hannah. Tuve la suerte de conocerla cuando hicimos un documental con Juan Millares y estuvimos en su casa y estuvimos haciendo una serie de grabaciones, escuchándola hablar, y fue un verdadero placer acercarme a toda la familia porque tuvimos que entrevistarlos a cada uno de ellos, ¿no? En el caso de Hannah me quedé con una curiosidad por saber, y no sé si tú tendrás algún otro dato. Cuando viene Nina Kandinsky a Gran Canaria, ¿qué recuerdos tenía ella de ese momento? Repite la última frase. Cuando viene Nina Kandinsky, viene a Canarias, ¿qué recuerdo tiene Hannah de ella y cuál fue su cercanía en cuanto a esa figura tan... Yo creo que tanto Nina Kandinsky como Jean Cocteau, o incluso Atahualpa Yupanqui, o incluso, bueno, 77. Pablo Serrano, todas estas personas, Julius Katchen, el pianista, o sea, aquí llegaban, las escalas eran más largas y entonces estaban un tiempo y la iniciativa de los colectivos, hablamos de Mujeres en la Isla o de la Escuela Luján Pérez, hacía que aquello fuera una especie de centro cultural o artístico que atraía a esas personalidades que salían asombrados. O sea mis padres lo que me contaban era que todas estas personas se quedaban impresionados con la calidez del canario. La hospitalidad es uno de nuestros signos de identidad, pero luego cuando veían la obra se quedaban sorprendidos y decían que cómo era posible que
territorio africano, tan alejado de lo que eran los centros. Sin embargo, nosotros estábamos aquí en la primera vanguardia del arte, porque lo decía antes, ¿no? Los puertos traen vinos, traen personalidades, pero traen mucha cultura. Y si aquí además había una gran inquietud, y una tradición, porque Agustín Millares Torres o los hermanos Millares Cubas tenían relaciones con, de hecho, quien le traduce las obras al francés a mi tatarabuelo es el Camille Saint-Saëns, que es una persona que aparece por aquí intentando huir de la fama, de la persecución que supone la fama, y se encuentra aquí con la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, en la que participa, colabora, actúa, y aquí compone varias obras, pero también Camille Saint-Saëns hace conocer la obra de los canarios fuera de las islas. De hecho, Lothar Siemens, que es un musicólogo de los más afamados y respetados, que también es familia nuestra, porque Lothar Siemens Hernández, su madre es Hernández Millares, o sea, al final esto es un pequeño pañuelo. Lothar Siemens viene un día a casa y dice, mira lo que traigo, un disco bueno, me acordaré, un trompetista famosísimo alemán, que falleció en Fuerteventura hace un par de años, porque le encantó Canarias y que la conoció a través precisamente de las partituras que Camille Saint-Saëns había llevado al mundo cultural europeo. Y entonces aparece Lothar, trae el CD y resulta que es un disco sobre las mejores composiciones del romanticismo para trompeta. Y ahí hay una selección de temas de Agustín Millares Torres. O sea, nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que somos. No podemos estar sintiéndonos con ese complejo de inferioridad del isleño, de tal. Todo lo contrario. Yo creo que, y no lo digo solo por mi familia, oye, ahí tienes a Alfredo Kraus, o tienes a Martín Chirino, o tienes a Néstor, tienes un montón de personas que son pioneras en el mundo y son líderes en el mundo en las actividades en las que desarrollan. La primera persona que le da la vuelta al mundo como turista en una aeronave, y ya esto es cosa mía, cosa ya propia, en una aeronave y en un crucero turístico, es Jerónimo Mejía, un médico nacido aquí, que él fue médico, pero su vocación era viajar. Y viajó tanto que se convirtió en un personaje que fue pionero en un montón de cosas y que además las disfrutaba. Y nosotros, una cosa que sí tenemos, a diferencia de gente de otros territorios que se esfuerzan más por sobrevivir, nosotros lo que nos esforzamos también más es por ser felices y por hacer de la vida una obra de arte, como decía Néstor, o como decía César Manrique. Quiero aprovechar entonces para ir finalizando, ya que Michel habló de territorio, ¿no? Jani utilizó el lienzo como su territorio y creo que hoy el territorio se expande aquí en el Espacio Violeta. Michel, gracias por traerla. Gracias a todos, a todas por haber estado hoy con nosotros en ese encuentro. Quiero invitarles a que escuchen el podcast, ¿no?, del Espacio Violeta. Y el podcast son 3, el primero dura 1 hora y pico. Les pongo sobre aviso. El 9 de junio sale el primer episodio, ¿no? Sale el 7 y luego en el canal de YouTube también se podrá verlo. Entonces quiero dar las gracias, pero Michel, gracias a ti por haberlo traído a Jani a este lugar.